Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hoy vamos a conversar con un viejo conocido de este programa, Rodolfo Díaz, que ha sido estudiante nuestro en el TEC en diferentes niveles y con quien hemos conversado en otras ocasiones. Y hoy nos reúne un tema que desde hace rato nos llama la atención y queríamos tratarlo en un episodio como el de hoy. Muchas veces escuchamos el mensaje del emprendimiento y vemos a la persona que va de una empresa privada, pública, estatal, en una relación laboral como subordinado, como empleado, a su propia empresa. Es decir, la dirección habitual es cree su propia empresa y trasládese desde otra empresa y empiece a emprender. Pero hace tiempo queríamos conocer una experiencia en la dirección opuesta. Una persona que toda su vida ha trabajado en su propia empresa, en la empresa de su familia, y en algún momento decide dar ese cambio y irse al mundo gerencial, al mundo corporativo en otra empresa. Eso es lo que queremos hoy tratar con Rodolfo. Nos parece un tema muy interesante que se trata poco, y que queremos pues aprender de la experiencia que Rodolfo ha tenido acá. Entonces, sin más preámbulo, Eric, Carla, no los saludé. Bienvenidos, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí. Hola. Hola, hola. Y Rodolfo, primero agradecerte porque estás acá con nosotros hoy y una vez entremos en materia, ¿por qué decidiste vos pasar de gerenciar tu propia empresa a gerenciar otra empresa? Bueno, primero que todo saludarlos, Eric, Carla, Juanca, muchas gracias por la invitación nuevamente. Me encanta compartir con ustedes siempre. Bueno, les cuento un poco. eh, Toda mi vida he trabajado en las empresas de mi familia, en emprendimientos, en todo lo que ha conllevado siempre un poco más de esfuerzo de estar siempre uno. Pero muchas veces a nivel, por ejemplo, cuando ya estábamos en la maestría, por ejemplo, con ustedes, Eh, yo creo que el conocimiento iba un poco más allá y siempre los que estaban alrededor mío me decían, mira, en algún momento vas a tener que probar un poco del mundo corporativo y darte cuenta de qué cosas se hacen distintas, porque una cosa es lo que uno realmente aprende y otra cosa ya es poner en práctica en un lugar un poco más grande realmente lo que uno podría hacer o podría potenciarse. Esa es una. Otra de las razones también, bueno, principalmente era mejorar el currículum, salir. Y ahorita les voy a hablar un poco de las desventajas que fue eso y de las ventajas también que estoy viendo actualmente. Y otro tema también era de poder conocer un poco de, porque cuando sos un emprendedor, y creo que acá muchos se van a sentir conmigo, muchas de las cosas es que tenés el compromiso en sí de la planilla, de todo eso. Entonces, pasar al otro lado y decir, ok, aquí soy un colaborador, este, no tengo ese estrés tan fuerte. Los estrés son diferentes realmente. Y por eso les digo, el que es emprendedor o es empresario, se identificar en ese momento conmigo, es muy distinto en realidad. Porque cuando estás del otro lado, uno siempre te pasa pensando en que, mira, ok, llegamos a fin de mes, estoy haciendo cobros a los clientes, porque tengo que hacer pagos a los proveedores. Entonces, creo que como les explico, el estrés es un poco diferente. Entonces, esa es otra razón. Quería también salir un poco del tema, probar eso de la estabilidad, pero de igual forma, yo sigo manteniendo un par de negocios por ahí. Sin embargo, como les explicaba, les contaba ahora, el tiempo ya no es el mismo porque realmente tenés que pasar en otros temas y más cuando te toca gerenciar. Entonces, el tiempo hay que repartirlo en varias partes. Otro de los temas era, bueno, por supuesto que tratar de poner un poco más en el currículum em, y además tal vez estaba en una etapa de la vida en la cual yo decía, ok, probemos algo distinto y también vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces creo que fue como un reto personal em, medirme realmente qué tanto conocimiento he adquirido, qué tanto podría posicionarme y qué tan arriba podría llegar. Entonces sí, generé como un plan y dije, ok, creo que es un buen momento, estaba en una etapa de mi vida personal en la cual eh, se me permitía o tal vez tenía la, llamémoslo que se me acomodó todo, entonces
para ver qué tantos años y qué tanto puedo hacer y qué tanto puedo crecer. Entonces, también como un reto personal pasar de mi empresa. Como les digo, todavía igual conservo parte, no le dedico el tiempo al 100%, o por lo menos no soy un socio operativo, sino más bien un socio que está viendo un poco más de resultados, pero por ese lado sí, un cambio realmente. Con esto que nos planteabas de las ventajas y desventajas, ¿qué te has encontrado? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Mira, bueno, ventajas, como les explicaba, bueno, el tema de la estabilidad es muy distinto realmente. Después, el adquirir conocimiento también, más allá, porque por ejemplo, cuando estás en tu emprendimiento, en tu empresa, básicamente vos sos el que mandás. Entonces, muchas de las veces las decisiones se toman basados en la experiencia o el conocimiento tuyo. Cuando ya estás una empresa más grande, por supuesto que muchas de las decisiones se toman en conjunto y hay muchos diferentes puntos de vista. Entonces siento que también por ese lado he adquirido mucha experiencia, llenarme por supuesto de gente con años en la industria que estoy actualmente, con diferentes formas de hacer las cosas. Entonces esa ventaja me ha ayudado muchísimo. Desventajas, vamos a ver. Creo que lo más difícil de esto es, creo que la misma ventaja se puede convertir en una desventaja, porque antes podía ser un poco más de que la decisión se tomaba y ya. En cambio ahora, por supuesto que tengo que argumentar muy bien la decisión que tomo, porque a pesar de que tenga voz y voto, este, mm, tengo que decir por qué están haciendo las cosas. Entonces, el tema de dar explicaciones se pone a pensar un poco más y no simplemente tomar una decisión más fría o más directa, porque simplemente así es como yo consideraba que estaba bien. Entonces, muchas de esas cosas, por ejemplo, te llevan un poco más atrás a analizar un poco más, a realmente pensar en los riesgos de una forma distinta, porque antes estabas el tema de tu dinero, pero ahora es otro dinero que tenés realmente que cuidar. Entonces, por ese lado, la misma ventaja se convierte un poco en la desventaja, ¿verdad? Cuando, digamos, ya entrando en el tema de la pregunta que estábamos de competir con el puesto gerencial, más bien yéndome por otro lado, es que lo más interesante que viví cuando empecé a buscar un puesto gerencial para mí, creo que lo más complicado era poder plasmar todo lo que uno ha hecho, explicarlo realmente. Porque cuando tenés tu propia empresa, y tenés que saber de contabilidad, de finanzas, de pagos, en mi caso, de importaciones, de toda la parte de mercadeo, de toda la parte de ventas. Entonces, de pronto estás hablando con alguien que tal vez toda una vida ha estado en el mundo corporativo y no entiende realmente qué es lo que hace el dueño de una empresa, que básicamente tienen que conocer de todo. Está bien, puedes armar tu equipo, puedes tener tu contador, puedes tener todo un equipo de ventas, pero muchas de las decisiones pasan por uno. Entonces, algo que creo que fue parte complicada era poder plasmar eso, principalmente en un currículum, y más bien ahí creo que es un buen ejercicio invitar a los emprendedores y decirles, mira, haz tu currículum y explica cuáles son tus funciones, porque realmente haces de todo. Y te digo, o sea, me costó muchísimo poder entender durante todos los años porque básicamente he hecho de todo. Si te pones a ver todas las áreas funcionales de la administración, las había hecho porque de todo me ha tocado hacer. Entonces, creo que lo más importante era tratar de enfocar cuál experiencia tenías con el manejo de la gente, trabajando en equipo, y qué podías hacer como gerente, lo que costaba un poco más plasmar y también que te entendieran, porque realmente si todo no habías trabajado en una industria o llamémoslo en un proceso, sabes explicarlo, eso es lo que has hecho. Pero cuando has trabajado en tu propia empresa, has hecho de todo un poco. Entonces, en mi caso, eso fue creo que un tema que fue también ventajoso poder entender también o poder más bien armar el muñequito, decir esto es lo que yo sé, en esto es lo que soy bueno y creo que estas son las ventajas que tengo yo como profesional y lo que yo puedo ofrecer. Entonces creo que por ahí fue un poco interesante esa parte. Excelente, Rodolfo, muchas gracias. Justamente hablando de lo que estás diciendo, ¿verdad? Esas generalidades y cómo te toca con ventajas y desventajas volver a este mundo más corporativo, ¿cuál podrías nombrar vos que es el reto más fuerte al que te has enfrentado ahora ya en este ambiente en el que estás? Bueno, tuve la dicha, que no sé si todos podrían tener la dicha, de llegar a un puesto que realmente cumplía mis expectativas
porque es gerenciar una marca. em, entonces me toca tomar tal vez muchas decisiones alrededor. Entonces mucho de lo que sabía lo aplico en este momento. Sin embargo, como les explicaba anteriormente, creo que el principal reto es poder, perdón, creo que el principal reto es tener que justificar todo lo que estás haciendo, porque antes tenés que justificarlo vos mismo, o si tenías socios, hacerlo con los socios. Entonces, por ese tema, y creo que también es un tema personal, es, creo que tener jefes, creo que es lo más complicado de todo, realmente, ya llegando como a la raíz. Porque sí, básicamente de muchas de las decisiones pasan por porque uno es el que está gerenciando la marca, pero a veces hay decisiones que se toman porque hay que tomar, porque las toma otra persona que no es uno. Entonces creo que esa ha sido la parte un poco más complicada realmente de todo esto. Este, porque sí tenés como que bajar un poco y entender de que realmente hay puestos jerárquicos, hay toda una estructura y hay decisiones que aunque yo no esté de acuerdo, tengo que ejecutar porque hay que ejecutar. Entonces creo que eso ha sido como lo más retador y lo más difícil. Y creo que otra de las partes también que considero como reto, bueno, el manejo de personal cuando vos tenés completamente la jerarquía, digamos, toda la gente que está también por debajo, por supuesto que tenés que saber manejarla. Sin embargo, cuando estás en una empresa familiar, todo se torna un poco más amigable porque muchos son familia, entonces muchos de los problemas que ya conocemos se trasladan, porque tal vez sea un primo, entonces creo que ese tipo de cosas más bien me ha ayudado a ser un poco más, no llamémosle seco, sino ser un poco más profesional o poder separar un poco más esas cosas. Entonces creo que por ahí también he aprendido mucho y por ahí he crecido también profesionalmente, que no lo hubiera vivido en una empresa mía o una empresa de mi familia. Muy bien. Y Rodolfo, ahora relacionándolo con esto último que decías, a nivel de habilidades o destrezas, ¿qué has necesitado reforzar debido a ese cambio de rol? ¿Has tenido que aprender cosas nuevas o has tenido que volver un poco a pensar cosas y replantearte la forma en que las haces? ¿Hay alguna habilidad o destreza que has tenido que reforzar en este proceso de cambio? Creo que esa parte que te decía, el cómo, creo que es parte como de las habilidades blandas. Yo antes era como muy concentrado en que todo marchara muy bien. O sea, llamémosle que no he perdido la parte humana, pero sí entender de que está por encima la parte profesional o la parte de las operaciones que le corresponden a cada uno. Entonces, por ese lado, sí he tenido que aprender muchísimo. Creo que es una de las destrezas que más he desarrollado realmente en entender a la gente, porque antes, llamémosle que tal vez era muy dadivoso, muy entregado a la gente. Entonces, entender el concepto de que hay puestos, de que hay funciones, de que hay actividades que le corresponde a cada uno responsable en cada de esas actividades, creo que ha sido como lo que más me ha tomado tiempo, no tomado tiempo, sino que lo que le he puesto más mente en tratar de estructurar este, para entender eso. Entonces creo que por ahí ha sido uno de los principales retos o esas habilidades, simplemente tratar de enfocarme en qué le corresponde a cada uno. Y otro tema que creo que ahí también se van a identificar muchos es el delegar, porque cuando sos de empresario o emprendedor, muchas de las cosas las hace uno. Entonces cuesta muchísimo soltar y creo que va muy relacionado a lo que les estoy explicando. O sea, son funciones que le corresponden a otra persona, por lo tanto esa persona debería hacerlas. Está bien, muchas cosas uno es el responsable, pero las actividades las tienen que hacer otros. Entonces creo que el tema de delegar y el tema de entender lo que le corresponde a cada uno ha sido lo que más he tenido que trabajar un poco más en ese tiempo. Rodolfo, me trato de ponerme en tus zapatos y viera cómo me cuesta. Me Claro. cuesta bastante porque fueron 25 años trabajando con mi familia y comparto mucho lo que decís, ¿verdad? Y va muy relacionado con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más extrañas del rol anterior versus el actual? Yo creo que es la forma de hacer las cosas. Trato de tomar lo positivo y lo que realmente me puede funcionar en un futuro. Sin embargo, no todo lo que tomo, o más bien no todo lo que aprendo, creo que lo podría aplicar en algún momento. Entonces, respondo a tu pregunta, ¿qué extraño? La forma de hacer las cosas que tenía anteriormente.
Sin embargo, como te digo, creo que más bien era un tema del, del- de que creía que estaba haciendo bien. Como te digo, muchas cosas las he aprendido y digo, mira, pero eso tiene una mejor forma de hacerla, ¿por qué no hacerlo de esta forma? A la hora de ver datos diarios y llevar el negocio al dedo diario, tal vez antes era un poco más despreocupado. Entonces, hay muchas cosas que realmente he aprendido que podría aplicar en un futuro, pero también hay muchas cosas que yo digo, esto lo haría de otra forma. Entonces creo que es lo que más extraño, la forma en la cual hacía las cosas, porque no todo lo que he aprendido lo comparto, lo utilizaría siempre. Entonces creo que por ahí es donde puede andar el tema. ¿Qué consejo, Rodolfo, le darías a alguien que está en una situación similar? Mira, yo le recomendaría, por ejemplo, en mi caso fue un tema de que yo desde siempre, digamos que es mi ADN, porque vengo de familia que siempre ha tenido negocios y siempre ha estado acostumbrado a eso. Entonces, lo más difícil es cambiar el chip, llamémosle el chip. ¿Por qué? Porque yo creía que solo eso podía existir o solo eso debía hacer. Entonces, yo estudié todo lo que estudié pensando en que todo ese conocimiento yo lo quería para mí. Sin embargo, creo que mucho de lo positivo es poder potenciar todo ese conocimiento y poder saber hasta dónde llegar. Entonces, como les explicaba, para mí ha sido todo un reto personal en sí de poder demostrar y más bien, como les digo, yo tuve la dicha de caer a un rol o un puesto que me permite eso, que me permite sacar lo mejor de mí, tomar decisiones, ponerme agresivo en el mercado, porque mi puesto es muy comercial y muy de marketing y muy de decisiones y muy de qué vamos a traer y muy estratégico. Entonces, por lo menos a mí me lo ha permitido. Entonces, el consejo que yo le daría a alguien es, primero, si ha estado toda su vida en sus negocios o en los negocios familiares, decida cuál es la parte que más le gusta. Por ejemplo, yo sé que a mí me encantan las ventas y me encanta la parte comercial, la parte estratégica, la parte de marketing. Este, Escoja cuál es su rol o cuál va a ser su actividad, porque puede ser tal vez que estés en la parte familiar, pero seas muy bueno en finanzas. Entonces, busca algo en finanzas. Esa es una. Y segundo, que lo hagan realmente. Creo que es importante y creo que es un consejo que le daría a todos. Es un consejo que también se da en las empresas familiares. Salí, trabajá, aprendé, conocer el mundo, ve qué cosas distintas puedes hacer, ve hasta dónde puedes llegar realmente. Puede ser que te guste. Yo en este momento, la verdad, me siento muy cómodo. Sin embargo, todos los días estoy pensando en negocios nuevos y esa es la mente del emprendedor, que todo lo es en torno a que se pueda hacer un negocio con eso. Entonces, por ese lado, no perder ese ADN que tenés, si te gusta, genial, si tenés la dicha de tener un puesto que realmente te encante, disfrutarlo, pero creo que el conocimiento que te da no tiene precio. Entonces, ¿qué le daría yo? Hágalo realmente. Para mí creo que lo hice en el momento que tenía que hacerlo. Para unos puede ser más años, para otros puede ser antes. Creo que lo pude haber hecho más bien como saliendo de la U. Sin embargo, mucho de tener los negocios llamémoslo entre los 20 y los 30, lo que me permitió es haber tenido tiempo de poder estudiar y sacar la maestría con tiempo y poder disfrutar toda la parte del estudio. Entonces, como les cuento, yo les recomendaría a todos hacerlos. Como les digo, tuve la dicha de caer en un puesto que me gusta. Sin embargo, creo que me gusta porque me enfoqué mucho en el reto que les comentaba anteriormente, en tratar de crear mi perfil o mi currículum basado en lo que yo realmente hacía y me encantaba cuando me dedicaba 100% a los negocios. Entonces, por ese lado, creo que es lo que uno tiene que buscar como emprendedor. Y como les decía, lo más difícil de todo esto es poder plantearle a alguien de recursos humanos, llamémosle, lo que vos has hecho como emprendedor, porque muchas veces como, sí, pero no tenés experiencia de corporativa o no tenés experiencia en esto, no tenés experiencia en el otro. Entonces creo que que te den la oportunidad en realidad fue un poco complicado, para serles completamente sinceros. Como les digo, creo que el rol a mí se adecuó así perfecto, hice match, pero muchos de los roles era como, mira, creo que no vas a calzar o mira, o te vas a aburrir, es que hacías tantas cosas que acá y simplemente vas a ver, no sé, parte de inteligencia de negocios, no vas a armar la estrategia, entonces probablemente te aburras. Te digo, de esos comentarios me encontré buscando trabajo. Por ejemplo, en un lado me dijeron, no, es que vas a durar un año y te vas a aburrir.
Y yo, ya pensando en ese momento, yo digo, no es a tener razón, probablemente me hubiera aburrido, pero también hubiera aprendido mucho y tal vez les hubiera dado mucho, les hubiera dejado mucho. Sin embargo, es eso, de poder llegar a algún lugar que realmente te sientas bien, o las actividades, o todo lo que hagas, todos los procesos, realmente los disfrutes. Muy bien, Rodolfo. Nosotros siempre cerramos con una última pregunta y en esta ocasión puede ser que tenga un poco de trampa. Entonces, en esta temática que estamos conversando hoy, ¿qué hubieras hecho diferente si te lo hubieran dicho antes? ¿Qué hubiera hecho diferente si me lo hubieran dicho antes? Yo lo hubiera hecho antes, probablemente. Hubiera buscado un poco de experiencia un poco más joven y en este momento más bien estaría al revés, pues, siguiendo en la parte de mis negocios. Sin embargo, creo que las cosas se dan porque se tienen que dar y mucho del conocimiento que adquirí en mis negocios y cómo logré plasmarlo en ese momento me están ayudando mucho a crecer en la carrera que estoy formando en el mundo empresarial, digamos, en una empresa. Entonces, como te digo, creo que tiene trampa, exactamente, porque lo hubiera hecho antes, pero creo que fue un momento justo de poder decir, ok, sí, tengo una edad buena, puedo asumir un puesto gerencial en otro lado, y todo lo que aprendí en esos años me han ayudado a potenciar muchísimo. Entonces, creo que por ese lado, sí lo hubiera hecho en este momento. Pero como te digo, o sea, si fuera a darme un consejo y que hubiera hecho diferente, lo hubiera hecho antes, un poco más joven, nada más. Y ya ahorita estaría tal vez un poco más relajado, no sé hasta dónde hubiera llegado, no lo sé. Tal vez no hubiera llegado tan alto, tan rápido, pero, pero sí hubiera disfrutado un poco diferente el proceso, la verdad. Yo rescato lo que has dicho, varias cosas. Por ejemplo, eso de uno ver que se pueden hacer las cosas diferente, Sí. de entender que la forma de manejar el personal o de manejar ciertas cosas, hay otras formas de hacerlo. Ujú. Pues yo tuve jefe mucho tiempo que fue mi papá, pero también tuve otro montón de tiempo que nada más lidiaba con junta directiva y me imagino que el cambio es mucho, ¿verdad? De hecho, se discute mucho a nivel de empresas familiares si los muchachos deberían salir o no. Yo comparto que sí, lo que alguna gente dice es que de pronto no se devuelven, entonces te Sí, quedas sin esa gente. Y por el otro lado, hay momentos donde hay una necesidad muy grande de que ese familiar esté en la empresa. Entonces, es un tema que se las trae, ¿verdad? Sin sí. embargo, mira, felicitarte. Yo hay días que me pongo a pensar, yo no tengo esa experiencia de estar imbuido en una corporación porque todo mi expertise en otro lado, ¿verdad? Ujú. Y echando el tiempo para atrás, no sé si lo hubiera hecho, ¿verdad? Porque es complejo, es dejar un montón de dejar la posición de uno para ir a trabajar para otro, como decías, ¿verdad? Me parece que el Sí, tema se las trae. se las trae muchísimo, de verdad. Pero creo que no está ni mal ni bien. O sea, Sí, es un tema que realmente, como les digo, por dicha tengo la dicha de disfrutar mi trabajo muchísimo, lo disfruto muchísimo. Mi rol es muy interesante, eh, pero no sé si en otro rol estaría hablando lo mismo en este momento. Entonces creo que también tuve un poco de suerte. Pero como les digo, tal vez fue suerte o tal vez, como les explicaba, y más bien siguiendo en el consejo que siempre tratamos de dejar acá, es el currículum es muy importante. Entonces, si en el caso mío no voy armado uno nunca, bueno, sí tenía un poco más o menos de algo armado, pero realmente entender el rol que uno tiene como empresario y todo el conocimiento que tiene es súper valioso, realmente. Entonces, creo que muchas de las cosas o ventajas que tengo yo sobre la misma gente que tiene mi puesto, creo que también se las trae, porque realmente hay muchas decisiones que yo puedo tomar muy rápido por experiencias pasadas que tal vez otra persona que ha estado toda su vida en su rol y en el mundo corporativo no puede entender tan rápido, porque tienes una visión tal vez un poco más global. No sé, para darles un ejemplo, un tema de importaciones, ok, ¿en qué momento hacer una buena importación o qué cantidades traer? Tal vez no sea parte de mi rol, pero como lo entiendo y lo conozco, puedo dar también una visión general de muchos temas que tal vez alguien que solo ha estado en ventas o solo ha estado en mercadeo o solo ha estado en finanzas no puede entender. Entonces uno sí tiene una visión muy general. Lo difícil de eso es
realmente explicar toda esa visión y toda esa experiencia que tenés. En mi caso sí venía de muchos roles distintos. Desde la parte digital, que fue lo último, es el negocio que tengo actualmente, y también desde la parte de proyectos de BI, que es en una empresa de mi padrino, que trabajé muchos años con él. Entonces sí, tratar de hacer esa mezcolanza, ¿verdad? De qué, de qué, de cuál es el perfil tuyo. Entonces muchas de las veces que me tocó explicar una vez para un puesto, me tocó hacer un ensayo, el puesto me gustaba mucho, sin embargo en ese momento tenía esas dos opciones, pero me pusieron a hacer un ensayo y fue sumamente interesante porque yo dije, ¿cómo hago? ¿Cómo sobresalgo? Entonces, es una experiencia interesante que les voy a contar. Se me ocurrió, tenía que personificarme o tenía más bien que explicar qué era yo, qué hacía en un ensayo que iban a presentar a la junta directiva. Era un ensayo de un máximo una página. Entonces hablé de un ornitorrinco. Entonces expliqué primero que todo que era un ornitorrinco, de que es un animalito que tiene un pedacito de todo, que tiene colita, pero tiene las patitas distintas y tiene el pico de pato y todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que muchos de nosotros los emprendedores o empresarios somos un ornitorrinco, porque nos ha tocado vivir tanto de tantas cosas y aprender tan rápido que básicamente tenés conocimiento de todo un poco, entonces estás armado, son como Frankenstein, estás armado de muchas cosas, entonces creo que eso sí te da una ventaja, bastante ventaja cuando estás en una gerencia afuera, porque poder discutir de cualquier tema es muy fácil. De pronto estás con la gente de logística discutiendo temas de importaciones y el de logística te queda viendo, pero ¿y por qué entendés de esto? De pronto estás con la gente digital y por qué sabes de e-commerce y entendés todo el tema de pasarelas de pagos y hasta conoces a todo el mundo en esa industria. O de pronto estás en ventas y te topas a gente, pero ¿por qué me entendés? Entonces creo que esa parte y ese, es más, creo que más bien lo haría al revés, invitaría a los de recursos humanos a ponerle más atención en puestos gerenciales a los que han tenido empresa. Creo que lo haría de esa forma, al revés más bien, Muy bien, realmente. muy Sí, bien. Yo creo que eso nos queda muy bien de cierre porque mucha de la gente que nos sigue y nos ve trabaja en roles de recursos humanos. Entonces creo que eso es un bonito cierre. Rodolfo, agradecerte por el tiempo que nos has destinado, por compartir esta experiencia que, como decíamos al inicio, nos parece muy interesante porque es diferente al usual. Y bueno, creo que nos ha servido mucho para ilustrar y quizá para inspirar a algunas personas que están por dar ese paso o para concientizar a las personas que toman ese tipo de decisiones en las corporaciones. Entonces, Rodolfo, muchísimas gracias. Eric, Carla, no sé si querían cerrar con algún comentario, si no, Carla. Yo nada más quiero decir, porque apoyo todo lo que dijo Eric y lo que estás diciendo en el cierre, decir que admiro mucho la capacidad de ser líder y ser liderado. Esa capacidad de en algún momento liderar, pero también de dejarse liderar. Y creo que hoy lo explicaste muy bien. Así que muchas gracias, Rodolfo. muchas gracias. De verdad, un gusto compartir con ustedes y espero vernos pronto en algún otro tema interesante. Buenísimo. Muchas gracias. Recuerden Estén que bien. estamos en todas las redes sociales con el nombre de Si me lo hubieran dicho antes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.